Mucha atención, Colombia, que otro testigo estrella de Iván Cepeda y de la fiscalía que termina dándoles un tate quieto, los hunde, porque el testigo revela que fue presionado, fue contactado para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe. Y si fuera poco, para reclutar personal por beneficios jurídicos y económicos. Y también desmiente que el abogado Diego Cadena le fuera ofrecido dinero a cambio de retratarse o de hablar mal de Cepeda. Mucha atención porque esto es lo último. Remitió a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué a la Corte Suprema, John? Porque la transcripción que, que me trajo este señor Juan estaba dirigida también a la Corte Suprema. Entonces, me guié por eso y dije, mandémosla también de una vez allá. ¿Sabía Inclu usted? incluso, incluso, yo creo que me salté. O sea, pero fue también la rabia que yo tenía, yo me salté porque también debía haberle puesto con mi conocimiento, haberlo mandado también a la fiscalía, pero yo me salté y yo no, de una vez a la Corte Suprema, donde debo de tratar esto de una vez. ¿A qué proceso de la Corte Suprema de Justicia dirigía su carta, John? La dirigí solamente a la Corte Suprema, su señoría. Yo no puse ahí ningún radicado ni nada de eso, solamente la Corte Suprema. Es que solamente con mi versión, con mis hechos escritos, para que me escucharan allá. Gracias. ¿Podría describirnos al doctor Juan? Sí, un señor de joven, pues para mí joven, muy joven, de piel blanca, cabello eh, negro, negro y por ahí de unos 70 de estatura. Bueno, no sé si me limito mucho, pero está entre unos 60 y tanto a 70 más o menos. No es, Gracias. Y cuando ese abogado de nombre Juan, que nos acaba de describir, recibe la carta, ¿qué le manifiesta? pues él me dice que sí, que él la va a llevar y le hace poner el pase jurídico y que pues, él me dijo, yo voy a mirar a ver, la llevo, le hago poner el pase jurídico y si ahí si la podemos enviar por ahí o si no, yo la hago llegar ahí a la Corte Suprema. ¿Sabe si efectivamente el doctor Juan la entregó directamente en la Corte Suprema de Justicia? La verdad desconozco, doctora. Solamente sí me trajeron el recibido del pase jurídico de la cárcel. Eso sí me lo recibí. ¿Quién le entregó ese recibido, John? Ese recibido me llegó en el paquete que llega de recibidos de la cárcel. Cuando todos los internos mandamos documentación, en un paquete nos traen todos los recibidos de las personas que hayan mandado y ahí me llegó el recibido a mí, del pase jurídico. Ah, perfecto, que demostraba que tuvo el pase jurídico dentro de la cárcel. Sí, sí, señoría. Gracias por la aclaración. ¿Volvió usted a encontrarse con el doctor Juan? Su señoría, después fue que él volvió otra vez y él me dijo que ya la carta como que ya había llegado allá, que ya estaba allá en la Corte Suprema, que ya solamente lo único que se esperaba era que me llamaran. Fue lo único que me dijo nomás. Este abogado le manifestó en representación de quién fue en estas dos ocasiones. Su señoría, me pregunte la pregunta, me la repite, no te Él le entendí. dijo, claro, usted dice que llegó un abogado Juan con todo el relato que ya nos ha hecho. Yo le manifiesto, el doctor Juan le manifestó a quién representaba o en nombre de quién concurría a visitarlo. No, su señoría, solamente me dijo que si conocía a Carlos, que él le había hablado de mí, que por una situación que había pasado con este señor Pipintaya,
y que solamente lo que pedía era que hablara la verdad sobre todo lo que pasó en mi accionar, en lo que yo conocía el bloque o el grupo del cual estuve, ya que venían investigando unos hechos en contra del señor expresidente. Fue las únicas palabras que él me dijo. Y también agregándole, doctora, que se me escapaba para dejar claridad, porque también lo he dicho en la otra diligencia, cuando él se me presenta a mí y me dice esto, él me dice, John, no vengo a ofrecerle beneficios de ninguna clase, solamente lo que necesito es que hable la verdad. Yo le manifesté a él, yo le dije, venga, ¿y qué beneficio me pueden dar a mí? Si es que yo ya los tengo. A mí no me van a dar más beneficios, yo ya los tengo justicia, y pues que me está dando unos beneficios de 8 años, que pague 8 años de cárcel y ya. Entonces, ¿qué beneficios puedo recibir yo adicionales? Ninguno. Y le dije, ay no, y si hubiera, no, ni siquiera los recibía. Entonces, no, beneficios, no hay, yo ya los tengo, le dije, yo ya los tengo. ¿Por qué cree que el abogado Juan haya llegado con esa manifestación de que no le iba a hacer ningún ofrecimiento? Su señoría, se me escapa algo, muy buena pregunta, y se me escapa algo. Resulta y pasa de que meses antes de la visita del señor Juan, desde el pabellón, estoy casi seguro, desde el pabellón donde se encontraba ese muchacho Carlos Enrique Vélez, había un muchacho que perteneció al bloque Calima conmigo, no fue postulado y volvió, él no se movilizó y en el tiempo cayó por unos hechos diferentes a la participación como autodefensa y llegó allá a ese patio, a ese pabellón de máxima seguridad, porque ese es un pabellón de máxima seguridad, llegó allá. Y allá estaba este señor Carlos Enrique Vélez. En unas diligencias judiciales que nos sacaban a nosotros desde Palmira a la Fiscalía de Justicia y Paz, que quedaba por ahí por las Roosevelt, en el mundo de los niños, nos sacaban a diligencias judiciales de Justicia y Paz, incluso nos llevaban en buses, nos llevaban hasta a veces hasta 30 y 40 personas a diligencias. Y a veces poquito nos llevaban, a veces poquitos en los mismos carros del INPE. Y en un traslado de eso me salió el muchacho que yo le digo que había pertenecido conmigo al bloque Calima. El nombre de él es Carlos Alberto Caicedo Ramos. Y él me manifestó a mí, porque él sí conocía también, como había sido parte del Calima, él conocía la trayectoria mía desde acá al departamento de Antioquia en la época que yo ingresé al paramilitarismo, en las fechas antes mencionadas. Él conocía de eso. Y él tuvo que haberle contado o haber dicho allá en el pabellón a ese señor Carlos Enrique de la existencia mía. ¿Cómo iba a saber Carlos Enrique Vélez de la existencia mía? O porque Pablo Hernán Sierra le comunicó, o porque Carlos Alberto Caicedo Ramos le comunicó de la existencia mía para saber que yo estaba en ese pabellón. Gracias. Esa es la suposición que cree usted de que así lo conocieron. Ya, sí, señora, ya voy a terminar porque ahí falta una parte. En esos días, antes de visitarme el abogado Juan, uno de los muchachos, y ahí del mismo pabellón donde yo estaba, me dice por el alias, fulano, ve que Pescado te necesita, porque ese es el alias de Carlos Alberto Caicedo Ramos, Pescado. Me dice que Pescado te necesita, que lo llames. Me pasa un número Increíble. para que lo llame.
Efectivamente, yo lo llamo en las horas de la noche. ¿Por qué? Porque los teléfonos en los centros penitenciarios son prohibidos. Y en las noches es que a veces se puede hablar por teléfono o en momentos muy cortos. Yo le marco, él me escribe por WhatsApp y me dice que por ahí andaban unos abogados. Y yo le dije, ¿qué abogados? Le escribí, ¿qué abogados? No, Mírelo. que los abogados, que el de la U. Yo le dije, abogados. Yo le dije, ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¿Y por qué me está diciendo? Me dice, no, ¿Sí ven? es para que usted me autorice para pedirle 200 millones de pesos. Y yo le dije, ¿cómo así? Sí. Yo le dije, no, 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 nada de eso. Si me necesitan, acá estoy, pero nada de pedir plata. Gracias. ¿Dice usted que abogados de la U? Sí, señor, fue lo que me escribió ese muchacho Carlos Alberto Caicedo. ¿Le escribió o le dijo por teléfono? Me escribió porque no hablé con él, fue por WhatsApp que tuve esa comunicación. ¿Qué es la U? ¿Supo qué es la U? Señora, pues ya usted pues lo denominará o lo buscará porque pues para mí la U es una letra del abecedario y las vocales. Perfecto, pero como decía abogado de la U, Ah, por ¿qué eso, entendió? doctora, pero yo no sé, Era el abogado del abecedario. no sé, ya ustedes Perfecto. lo identificarán, lo analizarán y verán quién eran esos abogados, de quién venían. Bueno, Abogados de la dice U. usted refiriéndose al abogado Juan que él le dijo que habían señalamientos en contra del expresidente. ¿Le explicaba qué señalamientos eran los que se hacían? No, señora, solamente fue esas pocas palabras con él y no más. ¿Le refirió quién era el expresidente? Señor, su señoría solamente dijo el expresidente Uribe y ya, no más. Fue muy corto y listo. Estábamos en la segunda visita que le hizo este doctor Juan. Además de informarle que, ¿qué más pasó en esa reunión luego de que le informó que la carta había sido radicada en la corte? No, su señoría solamente me dijo que ya la carta que había, ya se había llegado, que solamente esperara que me llamaran. ¿Tuvo más comunicaciones con el doctor Juan? Después yo por ahí le hice una llamada porque creo que él ya no volvió más por allá, él solamente fue como 2 visitas que él me hizo nomás y yo después por ahí lo llamé y le dije que había pasado, que no había vuelto a saber nada, ni se había mencionado nada, que estaba ante la corte o algo, porque la verdad para mí fue muy preocupante eso, de que a mí me estén utilizando para convencer personas. ¿Y qué le contestó ante esa petición que le hacía de que le informara si iba a ser citado a la corte? Pues no, él me dijo que solamente había que esperar que me llamaran. Cosa que sí pasó, el llamado pasó, pero después que yo tuve mi libertad. Y tengo más o menos como una referencia, creo que fue el 19 de septiembre del 2019 que me llamó, que tuve la citación en la Corte Suprema, algo así. No estoy muy seguro, pero creo que es esa fecha. Gracias, John. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Bueno, ¿Sí ven? dice ¿Sí ven? usted que el abogado Juan, en esa primera visita que le hizo, le mostró una transcripción de un escrito de Carlos Enrique Vélez. ¿Podría explicarnos de qué documento se trataba, John? Sí, su señoría, era una transcripción donde Carlos Enrique Vélez daba a conocer a la Corte
como que esa reunión que hubo en La Picota, donde se encontraba presente ese señor Alberto Guerrero Pipintá y otras personas. Lo que estoy manifestando, doctora, es lo que yo leí en la transcripción, no es lo que me consta. ¿Sí ven? ¿Y qué pasó con esa transcripción? Su señoría, esa transcripción yo di copia a la Corte Suprema. ¿Sí ven? Su señoría, para poder poner de presente al testigo la carta que ha mencionado el áboro y que ha sido autorizada como prueba, ¿a quién le habla? Mucha atención. Este testigo estrella de la Fiscalía y de Iván Cepeda revela detalles contundentes sobre presiones que provenían de afuera y de un partido en específico que según mandaban los abogados para que posteriormente declararan y charlaran con ellos para poder aquí preparar todo este complot con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para que obviamente salieran aquí hablando cosas que ellos ni siquiera saben lo que pasó. Pero este señor se para en la raya y dice de que no participó en este llamamiento que le estaban haciendo. También asegura de que varios de los internos estaban desesperados porque le decían, por ahí anda el abogado de la U, el abogado de la U. Eh, déjeme, permíteme que yo hable por usted y le cobramos 200 millones. Hágame el favor. ¿Quién sería ese abogado? Porque es que aquí quieren involucrar a Diego Cadena, pero aquí el señor no especificó ni siquiera aseguró que fuera Diego Cadena. O sea que en pocas palabras llegaban abogados haciéndose pasar por abogados del expresidente Álvaro Uribe para que estas personas posteriormente declararan y dijeran de que sí eran abogados, pero en realidad no, todo se trataba de una trampa. Entonces miren aquí que esto es delicado, como la mamá de Víctor en días pasados que le decían a ella que Diego Cadena y su abogado era el que mandaban los dineros, 1 millón, 5 millones, pero en realidad no se sabía si era Víctor extorsionando a alguien en las calles y mandaba a la mamá por los sobres. Eso es lo que no se sabe. Y decían de que era el abogado. No hay pruebas de eso. Entonces, mucho cuidado porque hay muchos casos que muchas personas extorsionan y mandan al amigo, al familiar, al conocido, sin saber. Solamente dice, vaya que allá me deben una plata. Y van y es un cobro de una extorsión. Entonces hay que tener mucho cuidado, señores y señoras, a quienes le hacen ustedes los favores de ir por dineros que ustedes no saben de qué se trata. Ellos les dicen de que era que les debían, era de que me lo regalaron, pero entonces ¿por qué no van ellos? Es que eso es lo raro. A mí que me regalen plata y yo esté cerca de la ciudad, yo hago lo posible para ir. Personalmente, yo no mando a nadie. Pero estas personas mandan a otros como carne de cañón. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces aquí este testigo asegura de que le preguntaban sobre la creación del bloque Metro y también sobre los vínculos que supuestamente tenía Uribe y su hermano con esta creación. Y este señor dejó claro de que él no sabe nada de eso, de que él sí patrulló, de que sí perteneció. Oiga, pero es que mire, este señor es un ex paramilitar del bloque Metro, este testigo, y no le consta nada, no sabe nada de Uribe, ni qué fue lo que pasó. Miren ustedes aquí, entonces lo querían involucrar así, querían reclutar ex paramilitares del bloque Metro para que posteriormente hablen cosas de Uribe y de su hermano. Solamente con eso es delicado.
Y este señor se negó y echó el agua aquí a Cepeda y a la fiscal también la bravió porque mire que él dijo, no, es un abogado de la U. Miren ustedes a ver, deduzcan, investiguen. Mucha atención, que se pare en la raya y le da su tate quieto a esta fiscal, que esta fiscal días pasados se burló de Álvaro Uribe porque le envió un mensaje al Papa que lo ayudara en este proceso y en este montaje que le estaban haciendo, en este complot. Y ella se rió con Cepeda y todos los que estaban ahí. Miren ustedes. Y la fiscal dice de que es neutra, de que ella no tira ni para allá ni para acá, no es agua ni aceite. Pero ahí quedó comprobado una vez más. Y queda una vez más comprobado los testimonios de este testigo, que son pruebas contundentes que salen a la luz. Y en el otro episodio vamos a revelar la carta que este señor envió. Así que estén pendientes a los videos cortos que se tiran todos los días. 11 de la mañana a 2:30 de la tarde, para que estén muy pendientes. Por favor, compartan este video. Nos vemos en una próxima transmisión. No olviden que hablaron con Manuel J. Vélez defendiendo la libertad y la democracia. Muchas gracias.